Bueno, ¿cómo están? Vamos a empezar con este nuevo experimento. Esperemos que más o menos pueda ser fructífero. Yo, hay una cuestión que tengo que explicarles que es la siguiente. Cuando me filmo a mí, no se ve lo que hay atrás. Y cuando filmo lo que hay atrás, que es el PowerPoint, no se me ve a mí. Por lo tanto, voy a privilegiar lo más importante que soy yo. No, mentira. Que es el PowerPoint. Por lo tanto, casi todo el tiempo ustedes van a ver el PowerPoint y no verme a mí, ¿no? Pero antes que nada, bueno, yo voy a utilizar como siempre el PowerPoint de guía para las clases y les quería contar que, bueno, yo ya como creo que ya saben, les mandé por mail un montón de textos, este PowerPoint que vamos a ver hoy, videos, de todo tienen ahí, pero muy completo para divertirse si es que llegan a tener tiempo libre. Bueno, eso. Entonces, les cuento, yo voy a moverlo para que se vea acá y de vez en cuando quizás me filme a mí porque diga algo en particular, pero voy a hacer desaparecer de la escena porque si yo me filmo no se ve acá, o sea, la calidad de la cámara me toma a mí. Así que, bueno, vamos a mover entonces para que se pueda ver. Igual yo no sé si van a poder llegar a leer, pero por lo menos lo que sí tienen son las imágenes, ¿no? Así que me voy a correr. Ahí está. Y bueno, y empezamos. Voy a grabar varios videos para que no sean pesados y después se los voy mandando. Empezamos con el primero. Como ustedes saben, este seminario se llama Europa en la Guerra Fría. Y va desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial hasta la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es decir, dura este seminario lo que duraron prácticamente los regímenes de tipo soviético en Europa Oriental. Es decir, desde 1946-47 hasta su desintegración en fines de la década del 80, principios de la década del 90 del siglo pasado. Ahora, como comienza con el final de la Segunda Guerra Mundial, es allí donde nosotros vamos a empezar. Y para ir comenzando justamente, decirles que la Segunda Guerra Mundial hasta ahora ha sido por lejos, esto ya lo saben, la conflagración bélica más terrible. Me tengo que poner los anteojos, perdonen. Que no veo bien sino acá. La conflagración bélica ha sido la más importante, pero por lejos, de la historia de la humanidad hasta nuestros días, y ha tenido infinidad de pérdidas. En términos de pérdidas materiales, ahí seguramente no alcanzan a leer. Yo igual les voy a ir pasando fotos de la ciudad de Colonia, Alemania. ¿Ven? Este es Stalingrado, en la URSS. Varsovia, bien, fíjense la devastación, prácticamente totalmente destruida. Varsovia fue absolutamente destruida, bombardeada de manera letal, ¿no? Ahí tenemos Budapest, Hungría, como quedó el puente, ¿no? Totalmente partido al medio. Bueno, ahí tenemos algunas fotos para que vean. Y decirles que la Segunda Guerra Mundial, las pérdidas habían alcanzado hasta entonces dimensiones absolutamente desconocidas. La URSS tuvo 23 millones de muertos. En Europa Oriental, exceptuando a la URSS, ¿no? Hubo casi 8 millones, es decir, el 9% de la población de Europa Oriental pereció. En Alemania hubo 5,5, casi 6 millones de muertos, es decir, el 8% de la población alemana también murió como consecuencia de la guerra. Y en el resto de los países europeos también las pérdidas fueron importantes, pero fueron menores. 4 millones de muertos se registraron. Comparada la primera con la segunda fue absolutamente más dura para la población. Murieron entre 3 y 4 veces más que en la primera y la Segunda Guerra Mundial. Ahora, salvo en Gran Bretaña y en los países neutrales, el resto de las ciudades, europeas, la destrucción fue masiva. Y esto sobre todo en Europa Oriental, porque
vamos a ir explicando. En realidad, esto ustedes ya lo saben por el seminario anterior, que el ataque del nazifascismo, cuando referimos al nazifascismo, nos referimos no solo a Alemania, por eso decimos nazifascismo, nos referimos a Alemania y también a sus aliados, a Italia, pero también a Eslovaquia, también a Hungría, también a Rumania, también a Bulgaria, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, la destrucción fue absoluta en la mayor parte de las importantes ciudades de Europa, sobre todo de Europa Oriental, decimos, ¿no? Buena parte de las vías de comunicación fueron destruidas. En Francia, por ejemplo, solo el 35% de las vías férreas y de la flota mercante se encontraban en condiciones de funcionar una vez terminada la guerra. La carencia de hombres y máquinas ahí también produjo una sensible reducción de la producción agrícola. Y en 1946-47, es decir, ya un año y dos casi años de haber terminado la guerra, el 66% del volumen de carnes y grasas y animales producido antes de la guerra se producía, solo el 66%, un 70% de cereal y un 75% de los productos agrícolas. Es decir que se estima que la gente tuvo que vivir esos 2-3 años posteriores a la guerra con mucho menos calorías que las que utilizaba antes de la Segunda Guerra Mundial. Se estima que 100 millones de personas tuvieron que vivir con 1500 calorías por día y eso está bastante por debajo de lo que indica una dieta saludable, ¿no? Bueno, ahí les pongo acá abajo un video de YouTube del bombardeo de Dresden, la ciudad alemana que fue total y absolutamente destruida por los bombardeos de los británicos y de los estadounidenses en las postrimerías, es decir, en el final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, como les había dicho antes, ahí tenemos a Colonia devastada, tenemos a Stalingrado devastada, tenemos a Varsovia devastada, tenemos a Budapest devastada, ¿no? Infinidad de ciudades devastadas como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, fíjense, bombardeo de las ciudades alemanas, porque esto es algo que generalmente se habla de la barbarie nazi, de la barbarie nazifascista, y nunca se ha prestado demasiada atención a la barbarie de los aliados, sobre todo de los bombardeos que llevaron adelante los británicos y los estadounidenses. Y acá me refiero a bombardeo de las ciudades alemanas por ejemplo, la Royal Air Force, que arrojó más de 1 millón de toneladas de bombas, 131 ciudades alemanas fueron atacadas, 600 civiles fueron muertos por estos bombardeos, 3 millones y medio de viviendas fueron destruidas, 7 millones de personas quedaron sin hogar. Y a pesar del desastre que conllevaron los bombardeos, la historia de Alemania Federal se iba a escribir prescindiendo de estos hechos. Esto es algo que quiero que tengamos en cuenta porque también va a explicar un poco el futuro de Alemania, a explicar un poco el milagro alemán, ¿no? La gente se movía por las calles entre horrorosas ruinas, realmente como si no hubiera pasado nada y la ciudad siempre hubiera sido así. Escribía Alfred Döblin, el escritor, a fines de 1945, cuando ayer había sido la debacle y la destrucción total de las ciudades alemanas, ¿no? Y sobre esto, un escritor, un novelista, que falleció tempranamente, que se llamó, bueno, acá tiene se llega a ver, W.G. Sebald, escribió un texto que se llama sobre la destrucción, sobre la historia natural de la destrucción. Bueno, este es un textito, nosotros la vez pasada lo compramos todos para la clase, porque yo los conseguí muy baratos. Ahora va a ser difícil ir a conseguirlos, pero en librerías se conseguían muy baratos, en las librerías de usado, ¿no? Tipo a 100 pesos cada uno. Bueno, esperemos que rápidamente salgamos de esta situación y todos lo puedan comprar, pero lo tengo en PDF, ¿no? Este libro trata sobre la historia no contada del bombardeo de todas las ciudades alemanas en las postrimerías
de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El silencio, obviamente, de aquel que bombardea, y habla sobre el silencio de adentro, ¿no? Bueno, en relación a eso acá, unas citas he puesto sobre esta historia no contada de la destrucción de Alemania, y dice así en el libro Sebald, ¿no? Yo saqué algunas partes nada más de este libro. Él dice: la destrucción total no parece el horroroso final de una aberración colectiva, sino el primer peldaño de una eficaz reconstrucción. Esta frase es extraordinaria para mí. Es decir, uno puede pensar que esta frase es una genialidad y enaltecer al pueblo alemán, y uno puede decir en realidad estaba ocultando una catástrofe inconmensurable, ¿no? Es decir, la destrucción total no parece el horroroso final de una aberración colectiva, sino el primer peldaño de una eficaz reconstrucción. Luego, la reconstrucción alemana, después de la devastación causada por el enemigo, una reconstrucción equivalente a una segunda liquidación en fases sucesivas de la propia historia anterior, impidió de antemano todo recuerdo, mediante la productividad exigida y la creación de una nueva realidad sin historia, orientó a la población exclusivamente hacia el futuro y la obligó a callar lo que había sucedido. Es decir que es como una suerte de borrón y cuenta nueva, vamos para adelante, plan Marshall mediante, recomposición de la economía, y toda la barbarie, todo el horror se silenció, se tapó, pero lo interesante es que se avanzó no solo en relación a la ayuda económica estadounidense del plan Marshall, sino al sufrimiento del pueblo alemán y al sacrificio del pueblo alemán. Esto es algo que se lo toma solo como una cuestión positiva, pero no se ven todas las barbaries y el sufrimiento que sufrió la población alemana para salir de esa situación, ¿no? Y que además, uno lo que podría pensar, sobre todo ahí de interesante, es que no se reflexionó así sobre el pasado, ¿no? Yendo hacia adelante, no se hace una reflexión sobre el pasado, y el pasado queda como, esto ya lo hemos dicho quizás en otros seminarios, como una locura de Hitler, como una locura del nazismo, y se lo saca, se lo estirpa de las características centrales del capitalismo, que sin duda, por lo menos dentro de lo que nosotros pensamos y aprender la luz, son las características principales que dieron vida a la Primera Guerra Mundial, tanto como a la Segunda, ¿no? Si uno le endilga al nazismo, al fascismo, características excepcionales, patológicas, se las quita al capitalismo, que es el contexto en donde se dieron, y que son justamente las causas, son la explicación de esta dinámica tan agresiva y tan dramática para el conjunto de la población europea, ¿no? También mundial, ¿no? Europea en particular, pero mundial también. Bueno, y según Sebald, solo algunos periodistas, escritores extranjeros decían algo, y los pocos alemanes que lo hacían eran exiliados. Quienes estaban dentro de las fronteras alemanas poco dijeron, sin dudas, en gran parte por miedo a caer en desgracia con las autoridades de ocupación. Los aspectos más sombríos del acto final de la destrucción, vividos por la inmensa mayoría de la población alemana, siguieron siendo un secreto familiar vergonzoso. La casi total falta de profundos trastornos en la vida interior de la nación alemana denota que la nueva sociedad de la Alemania Federal ha traspasado la responsabilidad de las experiencias vividas en la época de su prehistoria a un mecanismo de funcionamiento perfecto que le permite, aún reconociendo de hecho su propio surgimiento de una degradación absoluta, prescindir también por completo de la vida emocional, si es que no añadir un mérito a la hoja de servicios de quien ha logrado soportarlo todo sin ningún indicio de debilidad interior. Es decir, hacer una apología del sufrimiento, hacer una apología hasta inclusive de la negación del nazismo, pero también de los sufrimientos para sobrellevar al nazismo, para
callar la barbarie de los aliados cuando destruyeron toda la infraestructura, destruyeron todas las ciudades y destruyeron la población, ¿no? Asesinando miles y cientos de miles de personas con los bombardeos. Entre los requisitos del milagro económico alemán no solo figuran las inversiones del Plan Marshall, que les había dicho antes, el comienzo de la Guerra Fría y el desguace de las instalaciones industriales anticuadas realizado con brutal eficiencia por las escuadrillas de bomberos. También formaron parte de él la indiscutida ética del trabajo aprendida en la sociedad totalitaria. Es decir, que, en principio, pensemos, inversiones del Plan Marshall, comienzo de la Guerra Fría, que hacen justamente que Estados Unidos y el capitalismo occidental tenga especial interés en que Alemania se desarrolle como economía para no caer en una posible revolución socialista. El desguace, las industrias, es como que se aprovecha para hacer un borrón y cuenta nueva, porque al tener estas condiciones excepcionales se destroza lo que había y se puede construir una nueva industria con las nuevas tecnologías y con las nuevas, los nuevos mecanismos de organización del trabajo, ¿no? Y también la indiscutida ética del trabajo aprendida en la sociedad totalitaria, es decir, y además el sometimiento, la ética del trabajo, no podemos nosotros decir el sometimiento aprendido en esa sociedad. Entonces fíjense cómo no hay un corte tampoco, ¿no? Esa ética, ese sometimiento es utilizado luego para reactivar el capitalismo. Bueno. Consecuencias económicas entonces de la guerra. En cuanto a la producción industrial total de Europa Occidental, recién pudo retomar los valores que tenían antes de la guerra en 1948. Los Estados Unidos en el periodo, fíjense la diferencia, ¿no? Los Estados Unidos en el periodo 1938-1946 habían triplicado su producción y cubría el 50% de la industria mundial. Es decir, los Estados Unidos, la guerra a los Estados Unidos los favoreció. La renta per cápita en Europa Oriental y Meridional, es decir, en Europa del Este y en Europa del Sur, entre el 38 y el 46, los mismos años, había descendido de 120 a 90 dólares anuales, de 290 a 260 en Francia y los países del Benelux. Benelux es Bélgica, Holanda y Luxemburgo. En Gran Bretaña, Suiza y Escandinavia había aumentado de 420 a 580, es decir, no disminuyó. Mientras que en Estados Unidos se había más que duplicado, pasando de 550 a 1260. Entonces aprendamos la lección. En los países, en Estados Unidos se duplicó a pesar de estar en guerra, más que se duplicó. En Europa Oriental y en Europa Meridional, que ya eran regiones un poco castigadas, pero además fue donde mayormente se hizo la guerra, esto fue un desastre porque descendió de 120 dólares anuales a 90, es decir, un 25% la renta per cápita. En Gran Bretaña, Suiza y Escandinavia subió un 20% más o menos. Y en el Benelux, es decir, en Francia y en Bélgica, en Francia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda, bajó, pero no bajó demasiado, ¿no? Todos países ocupados por los nazis. O sea que fíjense cómo a veces la guerra favorece a uno y desfavorece absolutamente a otros. En este caso, a Europa Oriental, que ya venía con menos renta per cápita que el resto. Para 1947 el déficit europeo de la balanza de pagos era de 7.500 millones de dólares, mientras que Estados Unidos, piensen, escuchen esto bien que les voy a decir, mientras que el déficit europeo era de 7.500, Estados Unidos en ese mismo año obtenía un superávit de 10.000 millones de dólares, es decir, un déficit de 7.500 contra un superávit de 10.000 millones de dólares. Los costos de la guerra habían destruido las reservas públicas
y generado graves procesos inflacionarios. En Alemania circulaba 7 veces más dinero que antes de la guerra y no había crecido la economía, o sea que todo inflación y emisión. En Francia los precios se habían cuadruplicado. En Hungría y Grecia el sistema monetario simplemente se había caído, se había derrumbado. Y ni hablar de lo que había pasado en los países de Europa Oriental, en los países que van a ser, con el paso del tiempo y rápidamente, países donde se abolió la gran propiedad privada y se instalaron los regímenes comunistas de arriba hacia abajo, salvo en el caso de Yugoslavia. Bueno, ahí vemos unas fotos de los desplazados durante la guerra, millones de desplazados y refugiados. Otra foto de los desplazados y refugiados. Niños. ¿Ven? Se nota la ausencia de hombres, ¿no? Muchos de los hombres habían ido a la guerra y habían fallecido, habían sido asesinados. Acá son una suerte de viviendas precarias que se hicieron para momentáneamente albergar a la gente que había sido desplazada, ¿no? Bueno, ahora, otras consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Seguramente yo creo que ahí no ven nada, seguro que no ven nada, pero bueno. Es mejor tenerlo acá atrás esto que no tenerlo porque por lo menos podemos ver las fotos, ¿no? Segunda Guerra Mundial. Otra consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y es central y va a afectar de manera sustantiva a los países que tenían territorios coloniales, ¿no? Me estaba refiriendo a Francia, a Gran Bretaña, sobre todo estos dos. Entonces, Holanda también, pero Francia y Gran Bretaña sobre todo. Emancipación de los territorios coloniales. La pauperización política y económica de las potencias europeas aceleró o directamente provocó la pérdida de las posesiones coloniales. Gran Bretaña había dado su palabra de independencia a la India, a cambio de que ésta no pasara al bando del eje, es decir, se le prometió a la India que iba a ser independiente si se mantenía tranquila durante la guerra, y esto se cumplió en 1947. Birmania, ahora es Myanmar, y Ceilán, Sri Lanka, también obtuvieron su independencia. Canadá, Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda, que eran países de la Commonwealth, que ya habían obtenido una amplia independencia luego de la Primera Guerra Mundial, en los hechos eran independientes, pero bueno, a partir de la posguerra comenzaron a caminar solos del todo. Francia, el Comité de Francia Libre, dirigido por el famoso Charles de Gaulle, por el general Charles de Gaulle, había prometido, para competir con el régimen de Vichy, recuerden que el régimen de Vichy, de la Francia colaboracionista de Vichy, gobernado por el mariscal Pétain, había, justamente dije antes, colaborado y era un sector pro-alemán en el medio de la Segunda Guerra Mundial. Para competir con el régimen de Vichy, había prometido la independencia a Siria y al Líbano, pero también se vio obligado a anunciar reformas a favor de las restantes colonias. En Indochina, rápidamente iba a comenzar un movimiento de liberación nacional que duró del 46 al 54 e iba a terminar con la independencia. En Marruecos, también, que fue la independencia en el 56, en Túnez en el 56 también, y en Argelia comenzaban a sentirse cada vez más los levantamientos anticoloniales en 1945, y esto no paró hasta que tardíamente y luego como consecuencia de una larga guerra de liberación nacional obtiene la independencia en 1962. Holanda tuvo que resignar Indonesia, que era una colonia suya, en 1949, y ahora Francia y Holanda, a diferencia de los británicos que se desprendieron de sus colonias, como lo hicieron con Palestina, como lo hicieron con la India,
¿no? Francia y Holanda intentaron mantener sus colonias luego de la Segunda Guerra Mundial, pero de manera infructuosa, ¿no? Y esta situación, sobre todo en el caso francés, le produjo dos grandes derrotas. Una de ellas fue la pérdida de Indochina y otra fue, como dijimos anteriormente también, la pérdida de Argelia, pero en ambas tuvo que enfrentar una guerra y en ambas perdió esa guerra, provocando un costo gravísimo, no solo en términos militares, políticos, económicos, sino en relación a lo que fue su frente interno, ¿no? Además, tanto Estados Unidos como la URSS hacían campaña a favor de la independencia de las colonias en Asia y África. Entonces, nadando a contramarea, podemos decir, de lo pretendido por las dos superpotencias, estas pretensiones terminaron dañando aún más la economía de los países europeos. Es decir, la obstinación en mantener las colonias de Francia, sobre todo también de Holanda, terminó siendo perjudicial porque además al no ser exitosas, conspiraron aún más para con la economía y la política local. Acá tenemos la famosa batalla de Dien Bien Phu en Indochina, cuando expulsan los vietnamitas al ejército francés, ¿no? Este que está acá no es más ni menos que el Sukarno, el líder del movimiento independentista indonesio, que además, vale también aclarar la cuestión, no solo fue un exitoso líder independentista de Indonesia, sino que también fue conjuntamente con Tito, Nasser y Nehru de la India los cuatro promotores y digamos los más famosos miembros, los fundadores, pero además de los miembros más famosos del movimiento de países no alineados que se funda a partir de una conferencia que se da en Belgrado en 1861. Si bien había habido una conferencia ya para unificar un poco criterios en 1956 o 55, no recuerdo bien, en Bandung, en la India, ¿no? Acá tenemos a Mahatma Gandhi y la independencia también, es decir, se independiza la India, se independiza Indonesia, se independiza Indochina, se independiza Argelia, se independiza Marruecos, se independiza Túnez, se independiza el Líbano, se independiza Siria, surge el Estado de Israel, infinidad de independencias se dan y se da lo que se llama el proceso de descolonización, que va a ser uno de los últimos indicadores, de los últimos representantes, sí, es un indicador de la finalización de un determinado mundo, ¿no? Del mundo colonial. Siguen existiendo las colonias, nadie dice que no, hasta hoy en día, pero las colonias ya no son de maneras formales, son más bien informales, y lo que hay es un dominio del capital mucho más sofisticado que no tiene que ver con una colonización política y un dominio del territorio por parte de la metrópoli, ¿no? Bueno, voy a cortar acá este primer video para que no sea tan largo y para poder subirlo, y luego les mando el segundo. Es el primer video de la primera clase. Espero que haya salido dentro de todo bien. Disculpen si no fue así.